Buenas tardes. Ahora les explico por qué este minuto de silencio. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de España en Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecer a la embajadora de España en Argentina por acompañarnos esta tarde. Esta primera actividad que organizamos dentro del ciclo Introducción al Presente tiene una particularidad técnica, ¿no? Por la cual cruzamos los dedos, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos, creo que todo va a salir bien, pero al mismo tiempo que estamos en vivo acá en Buenos Aires, estamos en vivo en Madrid y estamos en vivo en el YouTube del Centro Cultural de España en Buenos Aires, con lo cual son muchas pistas funcionando a la vez. Creo que todo va a funcionar fenomenal y que va a ser una excelente manera de arrancar este ciclo Introducción al Presente. Por parte de la Embajada de España y del Centro Cultural de España en Buenos Aires, simplemente queremos agradecer a la Fundación Ortega y Gasset de Argentina, aquí representada, desde luego, por su presidente, que va a ser el moderador de la sesión, pero también por muchos amigos con los que hemos compartido décadas de trabajo conjunto, por habernos planteado esta idea de reflexionar sobre el presente, a través de figuras centrales, como es el caso de hoy, José Ortega y Gasset y su España invertebrada. O sea que por nuestra parte simplemente un enorme agradecimiento, Roberto, por el esfuerzo y por la idea, Inés igualmente, y a todos los que están aquí y a todas las que están aquí, en caso de que ojalá no suceda, tengamos algún pequeño corte, les pedimos un minuto de paciencia. O sea que muchas gracias y Roberto, cuando quieras te dejo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación del Centro Cultural de España en Buenos Aires a, como decíamos recién, a esta primera reunión del ciclo Introducción al Presente. De su nombre voy a tratar de dar una breve explicación. ¿Sí? Cuando Ortega visitó la Argentina en el año 1928, se propuso dictar un curso abierto con el nombre alternativo de Meditación de nuestro tiempo o, precisamente, Introducción al Presente. Finalmente se impuso el primero para la publicación del curso, por lo cual pensamos que sería bueno recuperar este segundo nombre para el ciclo que vamos a iniciar. En este ciclo se trata de poner al auditorio en contacto con los grandes asuntos de nuestra época a través de intelectuales prestigiosos que los desarrollarán, como pedía Ortega, a la altura de nuestro tiempo. Hoy vamos a escuchar a tres intelectuales destacadísimos: José Lazaga Medina, desde España, Fernando Devoto y Marcos Novaro, desde Argentina, quienes nos van a ayudar a realizar una lectura contemporánea de un texto centenario, España invertebrada. Aquí en Argentina, España invertebrada logró un reconocimiento temprano, como lo declara el propio Ortega el 27 de abril de 1924 en las páginas del diario La Nación. Dice allí: como en Valoraciones, Valoraciones era el nombre de una revista que recientemente se había inaugurado, he hallado una certera nota de Carlos Américo Amaya sobre mi España invertebrada. Encuentro en Inicial, otra revista, un artículo anónimo sobre mi libro El tema de nuestro tiempo. Sin embargo, le reclama a esas nuevas revistas que en sus páginas no prevalezca con exceso el ataque a lo que no se estima sobre la definición de lo que se piensa. Ambiente dividido, que se expresaba en el artículo que en marzo de 1924, un cordobés, Gregorio Berman, publicaba en la revista de filosofía de José Ingeniero, titulado Filosofía invertebrada. Lo que resulta claro es que el libro no había pasado inadvertido y provocaba a la vez elogios y críticas. ¿Qué nos dicen hoy sus páginas? Esa será la cuestión en los próximos minutos. Y a modo de anticipación de posibles lecturas, en el prólogo a la segunda edición, esto es de octubre del año
1924, nos señala: no es menor desventura de España la escasez de hombres dotados con talento sinóptico, suficiente para formarse una visión íntegra de la situación nacional, donde aparezcan los hechos en su verdadera perspectiva, puesto cada cual en el plano de importancia que le es propio. Estoy seguro que esa desventura la compartimos las repúblicas americanas, y va siendo hora que nos resolvamos a prestar atención a lo que otros han visto en el pasado para acertar en el presente. Son las corrientes de esencial afinidad, también una expresión de Ortega, que nos invitan a adoptar ante la tragedia de la vida, sea ella individual o colectiva, una actitud superlativa. Espero que nuestros distinguidos oradores nos proporcionen alguna clave para entender la actualidad y superar los desafíos con los que nos acecha. Dicho esto, entonces, a modo de una muy breve introducción, la mecánica que vamos a tener en esta reunión es la siguiente. Yo ahora voy a presentar al primer orador, que es el doctor José Lazaga Medina, y luego lo haré con los siguientes oradores. Vamos a pedir una extensión de unos 15 a 20 minutos, justamente para que al término de sus exposiciones podamos iniciar un diálogo o observaciones o preguntas que ustedes quieran formular. Voy entonces a una breve presentación de José Lazaga Medina. Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, e investigador de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón de Madrid. Ha publicado José Ortega y Gasset Vida y Filosofía, 1883-1955. Metamorfosis del seductor, ensayo sobre el mito de Don Juan. Esto es en el año 2004. Figuras de la vida buena, ensayo sobre las ideas morales de Ortega y Gasset, en el año 2006. Hannah Arendt, un ensayo biográfico, en 2017. Y en colaboración con Antonio López Vega, Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo. Esto fue una obra publicada en el año 2017. Sin más, entonces, prolegómenos ni introducciones, le damos la palabra a José. Buenas tardes para ustedes. ¿Se me escucha? Espero. Perfecto. Espero. Bien, pues, como es comentado, empiezo por agradecer al Centro Cultural de España, Buenos Aires, de la Fundación Ortega Argentina, y la persona de Inés Viculares y de Roberto Ara, el organizador del evento, pues eso, que hayan contado conmigo para participar en esta mesa de evocación de los 101 años de España invertebrada, puesto que, aunque los filólogos mantengan que el año de edición es 2022, Ortega decidió fichar España invertebrada en 1921, se lo entiende, ¿no? 1921. De hecho, el primer artículo apareció en El Sol en 1920, si no me equivoco yo, porque hablo de memoria, en diciembre de 1920. Roberto, hazme el favor de darme el tiempo, por si me paso, pero intentaré ajustarme a esos 15 minutos que son más que suficientes para poner, usando una metáfora futbolística, el balón en juego. He pensado que eso, 100 años o 101 años es una edad suficiente para que un libro a la vez sencillo y complejo, sencillo porque Ortega dice que ni siquiera es un libro, que es un ensayo de un ensayo, dice al principio esto que parece un libro, es decir, que él mismo rebaja mucho la calidad de su escrito, habla incluso de unas notas de trabajo que da porque no le queda más remedio. En ese sentido, el libro, y a los 100 años de su aparición, estoy seguro que tiene zonas oscuras, incluso zonas muertas, y zonas que todavía puede ser que nos apelen y que nos ayuden efectivamente a reflexionar sobre nuestro presente. El nuestro en España y el suyo de ustedes allí en Argentina. Yo entonces voy a dividir mi intervención en tres
partes muy precisas. Una, voy a contextualizar rápidamente el libro, tanto en el momento histórico en que lo escribe Ortega como en su propia biografía intelectual. Luego voy a prácticamente a enumerar, porque no voy a tener más tiempo, a enumerar qué considero que todavía el lector de hoy puede encontrar de valioso o incluso de muy valioso en este libro. Y también mencionaré lo que a mi juicio el libro contiene en fin, de letra muerta o de algo que ha dejado de ser relevante y que incluso al lector de hoy le puede llegar incluso a malsonar. Bueno, en lo que respecta entonces al primer punto, conviene tener presente que en 1921, cuando aparecen los primeros folletones de España invertebrada, o en el 22 cuando aparece ya el libro, Ortega solo tiene un libro filosófico publicado, Meditaciones del Quijote en 1914, pero ha empezado ya a elaborar el que será su segundo libro de corte filosófico, que es El tema de nuestro tiempo. Ha publicado entre medias 3 números del Espectador. Conviene que tengamos presente que el primero y el segundo son del 16 y del 17, que el 17 hace la crisis, precisamente el sistema de la Restauración hace ya una crisis, casi una quiebra, aunque se recupera momentáneamente el sistema político fundado por Cánovas del Castillo en el último tercio del siglo XIX, y nos encontramos con que en ese año del 17, aparte de escribir Ortega un artículo que tendrá una resonancia extraordinaria que se llama Bajo el arco en ruina, pidiendo por primera vez cortes constituyentes, es decir, iniciando lo que será un lentísimo proceso de ruptura con el sistema de la restauración monárquica, Ortega, con ayuda del famoso empresario guipuzcoano Nicolás de Urgoiti, funda el diario El Sol. Esto es importante para nuestro libro porque del 17 al 21 la actividad productiva, la actividad intelectual de Ortega es básicamente periodística y política. Es decir, que apenas se produce ningún tipo de ensayo filosófico, con la excepción de un ensayo bastante extenso que gravita además, ya verán ustedes por qué, que gravita con cierta energía sobre España invertebrada, que se llama Biología y Pedagogía. Y que aparece, como ya acabo de decir, en el tercer número del Espectador en 1920, es decir, un año antes de que Ortega empiece a redactar España invertebrada. Pero si llegamos ya a 1921, que es el año en que Ortega decide ponerse a escribir España invertebrada con cierta urgencia, como hacía casi todas las cosas, es porque la crisis del 17 se ha agravado hasta extremos casi diríamos insoportables, porque precisamente ese es el tema de fondo del libro. La crisis no ya del presente español, del presente del sistema de la Restauración y de la monarquía de Alfonso XIII, sino el fracaso de España como nación. Si ustedes tienen fresco, si han repasado estos días España invertebrada, verán que efectivamente el libro remonta la crisis, dice Ortega, no ya a la edad contemporánea, ni siquiera a la edad moderna. Los males de España se generan en la Edad Media. Luego al final diré algo sobre ese origen remoto de la crisis de España como nación. En lo que respecta entonces a 1921, recordemos rapidísimamente que el sistema de la Restauración aquí sí que ha colapsado totalmente, porque 2 años después el sistema, dando de tumbo en tumbo, termina en la dictadura de Primo de Rivera. Los historiadores, empezando por Raymond Carr, que fue el primero que formuló esa tesis, opina que el deslizamiento, o si quieren ustedes el declive de la convivencia española hacia la Guerra Civil de 1936 empieza justamente con este extraño golpe de Estado de Primo de Rivera. Digo extraño porque fue un golpe prácticamente esperado por todo el mundo, apoyado por gran parte de la sociedad española, incluido algunos grupos de izquierdas, y una dictadura militar
en la que en principio mucha gente, incluido en los primeros años el propio Ortega, no terminaron de ver con malos ojos que un militar tomara el poder. Luego ya, efectivamente, Ortega ya a partir del 26-27 será muy crítico y todos los demás estamentos intelectuales, políticos, sociales, etcétera, también serán extraordinariamente críticos con la dictadura de Primo de Rivera. Pero bueno, esto en cualquier caso es casi anecdótico, aunque quizá no sea la expresión más adecuada, pero digo que es casi anecdótico porque Ortega deja de hacer periodismo político al escribir España invertebrada y decide volver al ensayo histórico-filosófico. Yo diría que esta sería la forma de describir, la de mejor nombrar el alcance que tienen los textos de España invertebrada, el conjunto de artículos escritos en dos rachas, porque escribe la primera parte de España, lo que conocemos como la primera parte de España invertebrada, particularismo y acción directa entre diciembre del 20 y febrero del 21, y la segunda parte, mucho más analítica, reflexiva, con análisis de corte más incluso con pretensiones científicas, mucha comilla si quieren ustedes, científico, que eso es lo que encierra la segunda parte. Pero fíjense lo que expone al frente de la primera parte. No creo que sea completamente inútil para contribuir a la solución de los problemas políticos distanciarse de ellos por algunos momentos, situándolos en una perspectiva histórica. Perspectiva es el nombre de la teoría del conocimiento de Ortega. Por tanto, cuando Ortega dice perspectiva, está diciendo que lo que hay que hacer es aplicar la perspectiva, es siempre un instrumento de conocimiento teórico. Por tanto, en ese sentido, Ortega tiene muy claro que no es un libro de periodismo político, que es lo que ha estado, subrayo, que ha estado haciendo a diario en el diario El Sol del 17 al 21. Si echan ustedes un vistazo al tomo 3 al tomo 3 básicamente de las obras completas, de las nuevas obras completas, verán que hay 100 y pico artículos escritos, probablemente más de 100, casi 200 artículos escritos entre el 17 y el 20. Bueno, esto es suficiente para hablar del contexto en el que se mueve Ortega. Termino el análisis brevísimo de este contexto mencionando quiénes son las autoridades que ayudan a Ortega a elaborar su diagnóstico. Yo diría que son tres estas autoridades intelectuales que están gravitando sobre el libro. Einstein, Westphal, el famoso biólogo, y Spengler. Acaba de publicar Spengler La decadencia de Occidente. Ortega ha mandado traducir inmediatamente ese libro y justamente el libro ya está disponible en las librerías españolas con un breve prólogo de Ortega en 1920. O sea, estas son las tres autoridades que yo creo que tienen un cierto peso en la filosofía que está elaborando Ortega a principios de los 20, pero ninguno de los tres aparece citado en España invertebrado. En cambio, ¿quién aparece citado? Aparece citado por 2 veces, y es un dato a tener muy presente, Max Weber. Es la única autoridad que aparece, insisto, 2 veces citada es Max Weber. Con él está el historiador Mommsen, que es quien le proporciona la teoría de la formación de la nación como un proceso ascendente, como un proceso de asimilación de grupos sociales preexistentes, y probablemente en labores muy subalternas y muy circunstanciales, pues Maquiavelo y Sombart. Pero básicamente la única autoridad intelectual que está presente en el libro y probablemente funcionando al fondo de la teoría de la minoría y la masa, que es prácticamente lo que articula la segunda parte del libro y el diagnóstico que hace Ortega sobre la enfermedad española, es justamente Max Weber y probablemente su teoría sobre el poder carismático. Bueno, esto es, la expresión de poder carismático no aparece, pero no habría mucha dificultad para llegar de la idea de carisma weberiana a la idea que se hace Ortega aquí de la minoría que articula las naciones junto con las masas dóciles. Paso ya entonces a enumerar qué encuentro de lo vivo, qué encuentro vivo y actual, y por lo que en todo caso, si ustedes consideran lo oportuno, merece la pena que sigamos profundizando,
en este libro. Por supuesto, el diagnóstico del presente español en 1921, que resume en estos dos conceptos clave de esa primera parte del libro: particularismo y acción directa. El particularismo es quizás el término, digamos, más ajustado para explicar cuál es la manifestación, no la etiología o el origen de la enfermedad española, porque Ortega dice en la primera línea del libro: España es una nación enferma y de lo que se trata aquí es de diagnosticar la enfermedad española. Digo que el síntoma, la manifestación de la enfermedad es el particularismo y la acción directa. La etiología la veremos en la segunda parte, y ya adelanto que es la cuestión de la minoría de la masa. ¿Qué entiende Ortega por particularismo? Lo voy a traducir con una expresión castiza: que cada uno vaya a lo suyo. Se ha leído particularismo como una crítica al nacionalismo periférico, pero si ustedes leen con atención las primeras alusiones al particularismo, Ortega empieza por mencionar que los grandes particularistas, si se me permite la expresión, son la Iglesia y la monarquía. ¿De acuerdo? O sea que, por favor, retengamos ese dato, porque luego se mete con los vizcaitarras, es decir, con los vascos, y se mete con los catalanes, pero también habla de que el particularismo andaluz es una cosa bastante estremecedora, por la sencilla razón de que, según Ortega, los andaluces luego protestaron mucho. Los andaluces eran unos señores que vivían muy bien y no querían saber nada de nadie, no quería que nadie les molestara. De modo que cuando hable, el concepto de particularismo es un concepto mucho más transversal y flexible, y no se puede traducir mecánicamente por nacionalismo periférico, como se suele decir en España. Por tanto, yo diría que acierta plenamente con ese diagnóstico del particularismo, acierta dramáticamente cuando hace el aviso de que la guerra de Marruecos puede convertir al ejército español en una amenaza para el futuro de la vida política, y lo dice muy claramente. Y recuerden que el último apartado de la primera parte se llama bueno, acción directa, pero Ortega se refiere a los pronunciamientos. Es decir, los pronunciamientos son evidentemente siempre los pronunciamientos de los militares, que en España, como ustedes saben, tiene una larga tradición desde principios del siglo XIX. ¿Qué se mantiene vivo también? Pues si hacemos una ecuación sencilla, es decir, identificamos que la crítica a las masas populares, pasivas y desorganizadas se traduce hoy en día por lo que llamamos populismo, pues entonces probablemente mucho de lo que Ortega dice aquí sobre las masas puede servirnos también para orientarnos en torno a ese mal de prácticamente toda la sociedad occidental, no solo de las repúblicas hispánicas, sino también en Estados Unidos, también en España y también en muchas zonas europeas, en muchas grandes naciones europeas, incluido el Reino Unido, por lo que estamos sabiendo en los últimos años. De modo que el populismo es ahora mismo un elemento estructural de las políticas democráticas, y eso puede ser que ya Ortega lo detectara, no solo en España invertebrada, sino luego profundizara en la rebelión de las masas y en el fenómeno del populismo político que se dio a lo largo de los años 30, desde el fascismo italiano al bolchevismo soviético, puesto que Ortega, como ustedes saben, en la rebelión de las masas los equipara. En cuanto a un tercer dato que a mí me parece de una extraordinaria actualidad, en el capítulo 4 de la segunda parte, titulado La magia del deber ser, Ortega hace una crítica a la modernidad como utopía, es decir, la concepción del idealismo como un, digamos, utopismo descentrado, si me permiten la expresión. Yo creo que eso, insisto, sigue conservando una extraordinaria actualidad, que yo diría que ha sido asumida incluso por muchos críticos de la modernidad, no necesariamente posmodernos, pero muchos críticos de la posmodernidad están de acuerdo en que ese idealismo en donde todo lo que es posible debe llegar o debe ser
reconvertido en realidad, esa especie de utopía, bueno, ha producido mucho desastre en la segunda, bueno, en el corazón del siglo XX, y Ortega eso lo vio venir con una lucidez extraordinaria. Por tanto, cuando Ortega, ese capítulo cuarto de la segunda parte, termina diciendo solo debe ser lo que puede ser y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. Yo diría que si hay un enunciado, una idea, un concepto político fuerte, un concepto teórico fuerte en este libro, yo diría que esa idea se mantiene no solo intacta, sino que convendría que lo convirtiéramos en una especie de oración a musitar prácticamente todos los días en nuestras repúblicas. Pasemos ya a hablar de lo muerto. Yo supongo, Roberto no me ha dado el tiempo todavía, pero me da la impresión de que ya me queda poco. Sí. Exactamente, unos dos. Exacto. Pues vale, pues entonces no necesitaré más. El lenguaje biologicista. El lenguaje biologicista envejeció muy pronto. El propio Ortega, 5 años después, está diciendo ya que bios no es zoos, es decir, que la biología hay que entenderla como biografía, que la vida humana es biografía y que la vida humana no es vida orgánica. Y sin embargo aquí nos encontramos no solo con un lenguaje, el diagnóstico de la enfermedad española está extraordinariamente formulado, está hasta el aburrimiento formulado con un lenguaje organicista que rechina extraordinariamente. Les pongo un ejemplo. La biológica misión de la masa es seguir a los mejores. Se dice biológica misión de la masa. Y cuando describe el concepto de vitalidad, lo hace justamente insistiendo en que la vitalidad es lo mismo, la energía de la ameba para vivir y la energía de los grandes imperios que son capaces de crecer, etcétera, etcétera. Y cuando termina diciendo una segunda idea que me parece que ha envejecido mal, es que justamente el análisis de la nación en términos de masa humana, cito, masa humana organizada y estructurada por una minoría de individuos electos, evidentemente las complejidades de nuestras sociedades no soportan nunca, no se compadecen nunca con este mecanismo de la minoría y de la masa, a la que sin embargo, y yo quiero terminar reconociendo que Ortega en parte tiene razón, es decir, que una sociedad como puede ser la española, y no sé si la argentina, eso les corresponde decirlo a ustedes, una sociedad sin una minoría que, digámoslo así, produzca algún tipo de ejemplaridad, evidentemente es una sociedad que está condenada a no alcanzar lo mejor de sí misma o a no dar lo mejor de sí misma, ¿no? O sea que, bueno, como ya... yo iba a terminar, si me permites, Roberto, iba a terminar leyéndoles una cita un poco larga, porque esta es la que a mí me parece que es el núcleo del diagnóstico de Ortega sobre España, y yo les preguntaría, ¿pueden ustedes decirme si creen que este diagnóstico se puede aplicar a la Argentina hoy en día? Termino leyéndoles la cita, son unas 5 o 6 líneas. Dice Ortega, este mecanismo de ejemplaridad, docilidad, tomado como principio de la coexistencia social, tiene la ventaja no solo de sugerir cuál es la fuerza espiritual que crea y mantiene las sociedades, sino que a la vez aclara el fenómeno de la decadencia e ilustra la patología de las naciones. Cuando un pueblo se arrastra por los siglos gravemente valetudinario, es siempre o porque faltan en él hombres ejemplares o porque las masas son indóciles. La coyuntura extrema, y está hablando de España, la coyuntura extrema consistirá en que ocurran ambas cosas a la vez. Hasta aquí la cita, y ustedes me dirán si ustedes les ven algún tipo de virtualidad y de proyección sobre nuestras sociedades actuales. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pepe.
gracias, José Lazaga. Vamos a pedirle a nuestros invitados aquí en Argentina que nos brinden sus claves. Vamos a comenzar con Fernando Devoto, a mi derecha. Él es doctor en Historia, ha sido profesor titular de Teoría e Historia de la Historiografía e investigador en el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Consultor del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Ha sido Premio Conex 2004. En 2021 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. También ha sido profesor invitado en numerosas ocasiones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en el Instituto Italiano para los Estudios Filosóficos de Nápoles, en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid y en las universidades de París 7, Burdeos 3, Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, Turín, Ancona, Milán, Sassari y de la República en este caso, en el Uruguay. Participó como evaluador experto de la Comisión para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, de la Escuela de Altos Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, de la Fundación para las Ciencias y la Tecnología de Portugal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior de Brasil, del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay y del CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Dejamos entonces a Fernando con la palabra a partir de ahora. ¿Puedo ponerlo acá esto? Sí, mejor, sí, porque si no no, sé vamos a ver vamos si... a- Bueno, vamos a ver si me puedo arreglar. Estoy en problemas y luego de escuchar al profesor Lazaga, que es un gran experto en Ortega, ¿no? Y ha hecho una notable presentación matizada que me parece que nos habilita también a nosotros, que no somos ni españoles, ni en mi caso orteguiano, a también serlo. Quiero agradecer a Inés y a Roberto que me han invitado hoy aquí, porque me llevaron a releer algunos textos un poco olvidados y a leer otros nuevos para pensar este problema complejo de la recepción del libro de Ortega, La España invertebrada. Debo aclarar, lo acabo de decir, no soy un especialista en Ortega, autor que he leído acá y allá desde mi adolescencia, ya que La rebelión de las masas estaba en la biblioteca familiar, pero nunca he encarado en forma sistemática. Y no digo nada nuevo si aludo a la complejidad de Ortega, en el cual se confunden, por un lado, distintos registros y no pocas ambigüedades, y por el otro, muchos usos de Ortega. Quisiera refugiar mis carencias en dos conocidas reflexiones de Ortega acerca del perspectivismo, al cual aludió el profesor Lazaga. Dice Ortega: desde distintos puntos de vista, lo conocen, una frase muy famosa, ¿no? Dos hombres miran el mismo paisaje, sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Y ello alude a que mirar hoy a Ortega desde Buenos Aires implica ver a una Ortega diferente, no más verdadero ni más falso, sino diferente al que podían percibir los lectores del Sol de Madrid en 1922. La segunda, las dos son de el libro de 1923, ¿no? Todas las épocas y todos los pueblos han gozado su congrua porción de verdad y no tiene sentido que pueblo y época algunos pretendan oponerse a los demás como si a ellos solos les hubiese cabido en el reparto la verdad entera. Y digo esto porque voy a tratar en el tiempo que tenga, y antes que me guillotine Roberto, voy a tratar de recuperar la perspectiva que hoy llamamos EMIC, es decir, el punto de vista haciendo, digamos, algo así de Truchimán, es decir, intentando mirar también con los lentes con las que en esos años 20 percibieron a Ortega, no los argentinos, que son esas generaciones indebidas de matriz romántica, sino aquellos específicos grupos de personas que prestaron atención a la palabra de Ortega en estas tierras. Sin embargo, antes de desbrozar este camino, y con permiso del profesor Lazaga, que es aquí el experto, así que si yo entro en contradicción con el profesor Lazaga tiene razón.
o sea, yo ya lo admito inicialmente, quisiera hacer dos reflexiones sobre España invertebrada en el caso español. La primera, más general, es que contra lo que dijo Ortega, con un punto de simpatía hacia los jóvenes que aquí comentaron su libro, en un artículo en La Nación, que mencionó Roberto, en España el libro tuvo un impacto mucho mayor. Y en Argentina, hasta donde llegan mis conocimientos, menor. Aquel libro irritado, en el decir de uno de sus biógrafos, Jordi Gracia, tuvo en la península, creo, un gran impacto. En él hubo elogios, pero también críticas, severas, inmediatas o retardadas, desde Manuel Azaña a Ernesto Jiménez Caballero. Y quería detenerme muy brevemente en ese texto de 1932, que se llamó Genio de España, ¿no? Y referirme a él porque muestra en su contraposición entre lo que llama sombras y perspectivas del libro España invertebrado, aquella parte que ese fascismo, digamos así, bien aplicada la expresión aquí de Jiménez Caballero, podía recuperar de ese libro, en tanto ese libro era un libro incómodo y ambiguo. Y estaba, yo creo, en una triple frontera, en lo que se llamó en Europa la literatura decadentista de la crisis de entreguerras, mencionó el profesor Lazaga Spengler, con el pensamiento conservador a la búsqueda de minorías dirigentes y con un pensamiento liberal y no solo antidemocrático. Anotemos solo al pasar, no las sombras, muchísimas sombras que marca Jiménez Caballero, sino las luces. Dice, el elogio del militarismo contra el pacifismo, del espíritu guerrero contra el espíritu burgués, del antiliberalismo, del cesarismo, de la jerarquía contra la democracia, de la comunidad entre Roma y Castilla. Este es un punto interesante para nosotros historiadores. Yo no solo lo veo desde un lugar que es acá, sino lo veo desde una disciplina, que es la mía, ¿no? Que no es más que la historia. Y con esto no quiero simplificar un libro complejo, ni hacer responsable a Ortega de sus lectores, sino recordar que varios temas de este libro podían ser recuperados desde muchas partes, así como recordar al pasar la larga adhesión o devoción de sectores de la falange hacia Ortega, pasando por José Antonio, hasta culminar en su entierro en Madrid en 1955, presidido por 3 ministros del régimen. No quiero decir, como los anti-orteguianos españoles que he leído, eso es Ortega, no, sino quiero decir, eso también es Ortega. O a eso también habilita el pensamiento de Ortega. Una conjetura osada se dirá de alguien que no es un especialista, y es verdad. Y por eso mi segunda apostilla sobre el libro es más erudita. Como saben, aunque se trate de olvidar, el libro es una sombría interpretación histórica de la historia de España, desde sus mismos orígenes, sin que quede claro si puede usarse la palabra decadencia, como muestran las ambivalencias en el uso del término en el texto, porque sería una decadencia de su mismo origen. Esa interpretación reposa sobre una construcción que los mejores historiadores españoles de entonces consideraron ya inaceptable. Me refiero al gran grupo renovador de la historiografía española que se reuniría en torno al Anuario de Historia del Derecho Español, Claudio Sánchez Albornoz, José María Ramos y los Sertales, Galo Sánchez. Tuve la fortuna de ver esos papeles un día que consulté en Ávila el archivo de la Fundación Sánchez Albornoz y ver lo que decían ellos en el momento, en 1923, sobre el libro. Y con matices afirmaban que el arquitrabe de la interpretación, la calidad, como ustedes se han leído el libro, recuerdan, la calidad inferior de los visigaudos con respecto a los otros pueblos germánicos, que explicaría luego la ausencia de feudalismo, era inaceptable. Y no se diga, como he leído, sostuvo Julián Marías, que el problema era el atraso de la historiografía española, ya que esos jóvenes de la escuela de Hinojosa eran bastante buenos. Creo que el mismo Ortega tomó nota de ello y de las reservas de Ramón Menéndez Pidal, que constataba una perdurabilidad germánica bien mayor a través del estudio de la lengua. Y en El espíritu y la letra, en 1927, Ortega tildó a su libro, aunque en forma no muy convincente, es más como una coquetería, ¿no?, de indocumentado y arbitrario, a la vez que minimizaba las diferencias con Menéndez Pidal. Se dirá, hay muchas cosas en el libro, desde el problema de los particularismos y los regionalismos, a los que aludió el profesor Lazaga, hasta la cuestión de las relaciones entre masas insumisas y aristofóbicas y las minorías decadentes. Un problema de largo
plazo de España el primero y un problema general del pensamiento político el segundo. Y efectivamente es así, solo que creo, y en esto creo que me coloco en la misma perspectiva que el profesor Lasaga, separar unas partes de otras con un hacha no siempre es una buena estrategia filológica. Zapatero a tus zapatos. La recepción argentina no iba a ser y no podía ser en lo inmediato semejante a la de España. Lo afirmamos al principio. Un artículo en el número 4 de la revista Inicial, que se subtitulaba Revista de la Nueva Generación, que dirigían Homero Guglielmini y Brandán Carafa, en la cual la figura de Ortega, aludió Roberto, la figura de Ortega es omnipresente. En el número 2, en el número 3, en el número 4. Se habla de Ortega, se habla de otros temas, no solo de España invertebrada. Una revista, esas cosas argentinas, ha concentrado un inusual interés de los estudiosos que han querido ver en la iconoclasia de la revista y en su afán provocador simpatías por el fascismo. No hay tal, me parece, solo confusiones juvenilistas. Tienen que leer la revista, es increíble. Hay un uruguayo, Aristo de González, de carrera luego como ensayista y periodista, analiza en términos muy elogiosos el libro, enfocándose por un lado en el problema del particularismo y el individualismo y viendo una continuidad de esa problemática española en los países sudamericanos. Y por otro, en la ignorancia de las masas turbulentas con su correlato en el caudillismo, palabra que creo no está presente en el libro de Ortega, y en la ausencia de un proyecto de vida en común. Este es un tema interesante, ¿no? y perdurable, que era una de las temáticas, en mi mirada, de Renan, que Ortega injertaba y complejizaba su idea que hoy llamaríamos esencialista de nación. El segundo artículo era de más calado y fue publicado en otra revista de pequeñas minorías de jóvenes universitarios de La Plata, que giraban un poquito en torno a Alejandro Kohn, que se llamaba Valoraciones. Uno de sus directores, Carlos Amaya, escribe una recensión que yo veo muy favorable, hay otros comentarios, en la que elogia con prosa sobria el análisis profundo y sutil de la obra, dice, acaso la más sugestiva de su tiempo. Con inteligencia, Amaya, que es uno de los directores, ¿no?, elude lo accesorio y se detiene en modo... Esta es una revista de la Reforma, de jóvenes reformistas, ¿no? Y se detiene en modo muy original en la cuestión de las relaciones entre la idea de progreso y la idea de decadencia y también y sobre todo en el problema minoría dirigente masas, observando cómo esa temática podía ser vista desde el prisma de la ausencia de la masa, que no quiere ser masa, y no de la calidad mayor o menor de la minoría dirigente. Efectivamente, esta es la originalidad y yo agregaría a la vez la problematicidad de la mirada de Ortega, que atenúa la responsabilidad de las minorías rectoras, por momentos, no siempre. Y entonces uno podría preguntarse qué clase de minoría rectora es aquella que no puede emerger y dirigir a las masas. Sino porque en mi perspectiva, acá esto es una cosa que me gustaría discutir, seguramente no en esta sede, es una idea que aparece en diversos modos no coincidentes en el texto y además creo, la entiendo yo, contradictoria con la noción de generación tal cual Ortega la presenta en esa obra extraordinaria que es la obra sucesiva, el tema de nuestro tiempo, de 1923, un libro que iba a tener muchísimo más impacto en la Argentina de entonces. La revista Nosotros publica, por ejemplo, el primer capítulo de esa revista. En esa sensibilidad vital compartida, es esa sensibilidad compartida, vital, lo que hace, y cito a Ortega, una generación no es un puñado de hombres segrerios, sino ni simplemente una masa, es como un nuevo cuerpo social íntegro con su minoría selecta y su muchedumbre que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada, lo que implica que las generaciones desertoras o decadentes incluyen a todos los miembros, no a algunos. Dijimos, mayor impacto del tema nuestro tiempo y menor de España invertebrada. Creo yo, alguien me puede desmentir, yo no he podido ver, por ejemplo, el eco que puede tener en la revista de Ciencias Políticas en la última época, digamos así, ¿no? El tema de nuestro tiempo sí, aparece en el 1924, pero no he consultado los números, así que ahí habría que ver. Y eso puede buscarse en continuidad con aquel episodio decisivo, la influencia del tema de nuestro tiempo, que fue la visita de 1916, en la que Ortega cambió el rumbo de los estudios filosóficos del país contra el positivismo, como lo reconocían explícitamente Alejandro Kohn, Francisco y José Luis Romero o Coriolano Alberini. Y dicho al margen, hay algunas trazas críticas de España invertebrada, aunque sea como metáfora de la misma obra de Ortega, lo que mencionó,
como Filosofía Invertebrada, en el que era el enemigo de Ortega, que era la revista de filosofía de ingenieros, por la pluma de Gregorio Berman. Solo que Berman no habla del libro. Usa el título del libro para hablar contra Ortega, o para proyectar contra Ortega. En cualquier caso, es en ese terreno donde sin duda Ortega tiene todavía, creo, muchas cosas para decirnos. Más aún en el contexto del actual retorno del historicismo. En cualquier caso, en uno de los mundos orteguianos, que es el mundo de la filosofía en Argentina, yo quisiera definir ese papel de Ortega como lo dijera Luis Juan Guerrero, que no era un orteguiano, en 1966, con una frase que yo entiendo muy feliz, dijo de Ortega, se podría decir como de Herder, al final de la época de Goethe y Hegel, que ya lo hemos olvidado a fuerza de estar presente en todos nosotros. Pero nótese todavía que el Ortega filósofo y el Ortega de Victorio Campo están en el cuadrante liberal y progresista de la cultura argentina, no en el conservador. Y ahí seguirán hasta los 40 o hasta los 50. Hay una enigmática correspondencia que vos viste seguro entre José Gaos y Francisco Romero, que hay una carta que está cortada, o sea, el silencio de Francisco Romero sobre Ortega a las preguntas que le hace Gaos acerca de qué pasa, Ortega se ha pasado con los reaccionarios, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un pequeño enigma. Podría seguir por este camino, pero me va a matar acá. Acelero. El itinerario de España invertebrada parece haber sido diferente. Parece, es una conjetura. Cuando apareció llegaba una sociedad que no era la española. Aún si hoy muy buenos economistas, económicos como Jordi Palafox o Leandro Prados de la Escosura, han mostrado que España estaba cambiando, que había una dinámica de progreso en España en ese periodo de posguerra hasta la guerra civil, aunque pese el problema era el enorme atraso rural, ¿no? Y aunque fuese una sociedad menos rica y en muchos casos menos moderna que la Argentina, pero no lo era en el plano de la cultura, atención, porque aquí vino Altamira en 1909 a enseñar a los historiadores argentinos. Acá vino Ortega a enseñar a los filósofos y aquí vinieron los filólogos de la escuela de Menéndez Pidal y en especial su joven discípulo Amado Alonso a crear una de las cosas más logradas de la vida académica argentina, que fue el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras. Empero, es difícil que un discurso sobre la decadencia, sobre el colapso de los regímenes liberales democráticos pudiera calar hondo en ese momento de los 20, en un país que había tenido una profunda crisis con la guerra como España. También su semana trágica como España. Su Somatén, que era nuestra Liga Patriótica, todavía operante en los años 20, al igual que los anarquistas, pero que había retomado con optimismo sus ilusiones de progreso y grandeza. Y más aún en 1922, cuando asumía Marcelo T. de Alvear, el presidente que había alquilado el actual Palacio de la Nunciatura para vivir y que en las reuniones de gabinete pasaba lista a sus ministros acerca de si habían estado en el Teatro Colón en la última velada. Ese optimismo, incluso ante los peligros del maximalismo en las encuestas anotables en 1920, lo observó muy bien Tulio Alperín, el tema de la decadencia, no hay una idea de amenaza, no hay una idea de amenaza, ese argumento del Alperín, yo estoy de acuerdo. Por otra parte, el tema de la decadencia del fondo de los tiempos había sido un tema ya en la Argentina, el del ensayo positivista, un Carlos Octavio Bunge, y la cuestión de la necesidad y la falencia de las minorías dirigentes era algo omnipresente en la revista Argentina de Ciencias Políticas que había creado Rivarola y en la cual Raimundo Vilmar volvía una y otra vez. Así como será luego el problema de las consecuencias del sufragio universal. Vamos a ver que todo no es tan sencillo. Pero, por otra parte, ese problema de la necesidad imperiosa de minorías dirigentes estaba presente incluso en algunos de los que en ese entonces se llamaban maestros de la juventud, simpatizantes de la Revolución Rusa como José Ingenieros o no simpatizantes como Ricardo Rojas, que también hablaban, Ricardo Rojas era un ídolo de los jóvenes, pero también hablaba de minorías dirigentes. Por lo demás, que el problema fuese no solo la divinidad de la clase dirigente, sino el sentimiento igualitario de las masas que no reconocía jerarquías, está, yo no quiero decir con esto que acá habíamos inventado todo, atención, no es eso mi punto, está en ese maravilloso libro de alguien que no era cierto Ortega, pero era una persona de talento, nuestro Juan Agustín García, en un libro que todos deberíamos leer, que se llama Sobre nuestra incultura, del mismo año 22,
Como decía García, en la Argentina podía resumirse en una frase: Naides es más que Naides, dice una voz desde el fondo de la pampa. Es decir, el país igualitario, plebeyo. Por otra parte, sin embargo, ya casi, no queda casi nada. Por otra parte, no todo es tan fácil, porque si abrimos La Nación en 1923, año en que empieza a colaborar Ortega, encontramos a Vilfredo Pareto, con 4 artículos entre febrero y junio, 3, uno sobre el fascismo, otro sobre la crisis de los partidos políticos, ante masas que tienen, dice Pareto, apetitos, no opiniones, o la crisis del parlamentarismo. Y sería interesante fabular que hubiera pasado si Pareto no hubiera muerto en octubre de ese año y se hubiese convertido en un colaborador regular de La Nación. Y hubiéramos tenido un contrapunto entre 2 formas de mirar la formación de las élites. Pero ahí también están ya los tremebundos artículos de Lugones sobre la necesidad de una aristocracia, su condena a las mayorías. Entonces, ¿cómo congeniar esas reflexiones de los intelectuales con el clima general antes descrito? Y aquí podemos seguir una lucidísima reflexión de Ortega, que ahora no me acuerdo dónde estaba, sobre los intelectuales que hablan con imprudencia y desconocimiento. ¿Significa todo esto que el libro de Ortega pasara inobservado en Argentina? No. Pero aquí, y esto es una conjetura apurada, había que priorizar y complejizar, muchos ejos de este libro estarían disponibles para nuestras derechas antidemocráticas, para las cuales el problema argentino eran, y fue casi siempre para ellas, sus clases dirigentes. No inmediatamente. Y aquí se recuerda que nuestros jóvenes nacionalistas de los 20 eran afrancesados, morrás ante todo, no hispanófilos. Será cuando España entre de lleno en el pensamiento de nuestros nacionalistas cuando también entrará Ortega. Me pueden decir sí, pero antes sí, pero con fuerza. No en todos, desde luego. Estaban también los paretianos, sino en aquel grupo que se reuniría primero en Nueva Política y luego en Sol y Luna. Desde ese fino ensayista que era Máximo Echecopar, Marcelo Sánchez Orando, César Pico, por enumerar los más destacados. Y eso era antes de la tercera visita de Ortega. No agotan, sin embargo, a Ortega, sino una faceta de Ortega. El destacado filósofo del derecho y sociólogo italiano socialista Renato Treves, exiliado en Argentina, dejó escrito lo mucho que influyó sobre él lo que llamó filosofía de la cultura de Ortega, a la vez que aludió al interés que despertó también en otro exiliado en Argentina por entonces, Rodolfo Mondolfo, un conocido filósofo. En cualquier caso, Ortega y la saga de la España vertebrada tendrá larga vida en el posperonismo, pero no tanto ya en ese ámbito que es el de la cultura progresista, sino entre conservadores que devenían, no todos, a menudo antidemocráticas y parte de ellos elenco de los gobiernos militares. Yo pienso en un Jaime Perrió, por ejemplo. Quedaba vinculado además a ciertos ámbitos, como la Universidad Católica, que me alegro que vaya a tener un nuevo decano. Pienso en ese agudo ingenio que era José Luis de Imas, y ese libro, Lo que manda, libro tan orteguiano, pero también una figura que no conozco, pero que tenía una fama ahí, que se llamaba Francisco Arias Pelerano, que según me han dicho, ¿no fuiste alumno vos de él? No. Tus antiguos alumnos daba España invertebrada en una introducción a las ciencias políticas en la UCA en los años 90. Vuelve a la democracia, primero allá en España y luego acá en Argentina. Y ella alentó nuevas lecturas de Ortega, esa figura con tantas facetas y disponible para tantas miradas. Aquí y ahora venimos a escribir otro capítulo y mucho se podría reflexionar sobre la apelación a ese libro para discutir la Argentina de hoy, que ha sido retomada No lo haré. Prefiero culminar con una reflexión que formuló un amigo acerca del retorno de Alexis de Tocqueville en las últimas décadas, en el contexto de la dualidad democracia-totalitarismo. No nos interesan las respuestas de Tocqueville, que pensó el 19, nos interesan sus preguntas. Y yo creo que esto vale también para... Volverá también Ortega a mar abierto, o sea, en el ámbito de la cultura occidental, no lo sé. Un Croce ha vuelto, veremos con Ortega. Por ahora, Ortega nos recuerda a nosotros mismos en tanto estudiosos. Intentar la excelencia e intentar sumarnos a los mejores. Gracias. No sé cuánto hablé. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Vamos entonces ahora a darle el micrófono a Marcos Novaro, que se graduó en Sociología y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires
Es investigador principal de CONICET, analista político, columnista en distintos medios de comunicación y profesor. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Políticas y es titular de la Cátedra de Teoría Política Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires y comentarista político en varias señales informativas como TN. Fue becario Fulbright en la George Washington University y en Columbia University en 2006 y becario Guggenheim entre 2008 y 2009. Ha publicado más de una docena de libros y numerosos artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Su último trabajo se titula El caso Maldonado del 2017 y próximamente publicará un nuevo libro, Dinero y Poder, las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en la Argentina. Adelante, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hola, hola. Sí funciona. Cambiamos. Bueno, hola, sí, mejor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Inés, a Adolfo y a la Fundación en general. Y bueno, me siento un poco cohibido después de tan excelentes exposiciones, tener que hablar de Ortega, que es un tema que conozco muy poco. El libro lo leí ahora, así que estoy recién entrando en esta discusión sobre España invertebrada. Y me han pedido que haga un intento de pensar su vigencia hoy para Argentina, digamos, ¿no? Que si no entiendo mal es más o menos lo que Fernando se negó a hacer en el final de su... estuvo bien, Fernando, de negarse a hacer, porque así me deja el muerto a mí, digamos, ¿no? Yo voy a tratar de hacer una reflexión lo más pegado al texto de Ortega que he leído y lo que yo he entendido del texto, que va a girar alrededor de la siguiente idea, digamos, ¿no? Yo creo que a mí me impresionó el pesimismo de Ortega en ese texto, la acidez, digamos, con la que observa la realidad española. Y uno podría pensar que es un pesimismo bastante justificado, digamos, ¿no? Puede tener fallas, digamos, en algunos aspectos, no percibir algunas dimensiones del problema o posibilidades, digamos, pero en perspectiva uno podría decir es un pesimismo plenamente justificado, digamos, ¿no? Ese pesimismo se justifica, digamos, aplicar ese pesimismo a nuestra realidad argentina, ¿se justifica o no? Esa sería un poco la pregunta que me parece que se puede hacer y puede servir para leer el texto y ver sus usos posibles, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, la respuesta, en mi opinión, es que no, digamos, ¿no? O sea, yo voy a tratar de sostener la idea de que ese pesimismo no aplica, digamos, no aplica. A pesar de un montón de razones por las cuales es pertinente hacerse las preguntas y es bastante evidente que hay un montón de motivos para ser, si no pesimista, por lo menos bastante escéptico respecto de las posibilidades de desarrollo y de fortalecimiento de esta nación, digamos, ¿no? En particular en términos políticos y económicos. Pero también culturales, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo diría que si uno seguía con esa pregunta, se puede pasar un poco de revista algunos temas que hay en el texto y que evocan, digamos, claramente, digamos, problemas que saltan a la luz en nuestra realidad, pero que tienen matices, digamos, ¿no? y diferencias. Y ahí hay una cuestión que me parece que tiene un poco que ver con la reflexión orteguiana, que es el comentario que él hace es contra la excepcionalidad, ¿no? Él dice esta manía que tienen los españoles de considerarse excepcionales, digamos, ¿no? Que es una manía muy argentina también. Y él dice, bueno, lo interesante es pensar el modo en que se dan los mismos procesos de un modo particular en cada país, digamos, ¿no? Y me parece que es el modo en que se puede aplicar a Argentina eso, digamos, ¿no? Argentina no es tan excepcional, se dan algunos problemas de un modo particular, digamos, ¿no? Y hay que entender esa particularidad. Yo creo que si uno piensa así los problemas generales de los que está hablando Ortega, las diferencias con Argentina son notables, digamos, ¿no? En primer lugar, respecto del régimen político, digamos,
¿no? O sea, toda la reflexión está sostenida en la idea de que en este reino del particularismo, con tal pobreza de nuestras élites, pensar un régimen político estable es casi imposible, digamos, ¿no? Pensémoslo como autoritario o como democrático, digamos, no hay ninguna variante que sea posible que funcione. Bueno, Argentina no está en esa situación, digamos, ¿no? Y no viene de una situación de ese tipo y tampoco va camino de esa situación, digamos, ¿no? España no solamente estaba en esa situación, sino que iba a estar por muchas décadas en esa situación y la solución que iba a encontrar iba a ser bastante mala, digamos, ¿no? Por decirlo menos. Y Argentina no está en una situación de ese tipo y me parece muy importante la diferencia, digamos, ¿no? Que no es estrictamente política solamente, digamos, ¿no? Los problemas que ha resuelto Argentina para tener una democracia estable tienen mucho que ver con esa dimensión de problemas sociales que más le interesan a Ortega, que son los problemas de sus consensos y legitimidades básicas, digamos, ¿no? Y eso en Argentina existe y es tan sólido que ha soportado todo tipo de frustraciones, ¿no? Es una democracia, la nuestra, que ha remado contra la decadencia de la sociedad, de la economía y de la cultura, digamos, ¿no? y ha resistido. La pregunta es si en ese remar contra no es más bien que ha sido una democracia reproductiva de esa decadencia, digamos, ¿no? Nuestra democracia sobrevive, pero con una bajísima calidad de sus productos, digamos, ¿no? Y ahí entonces volvemos al segundo tema, tal vez interesante de Ortega, que aparece, que es el reino del particularismo es un ambiente en el cual es imposible cooperar, ¿no? Es un ambiente en el cual no hay integración porque las partes son indiferentes al resto. Y ocasionalmente se vuelven excluyentes, ¿no? No solamente son indiferentes, sino que quieren la aniquilación del otro. Muestras de ese particularismo, obviamente que hay un montón en nuestro país y de todas las dimensiones de las que trata Ortega, ¿no? Hay particularismos de clase, de los que Ortega habla bastante, hay particularismos regionales. Nuestro país es de un curioso federalismo, ¿no? Un federalismo de señores feudales que se han vuelto completamente indiferentes a el modo en que la nación se ocupa de garantizar su reproducción, ¿no? Ustedes denme la coparticipación, del resto yo no me ocupo, digamos, ¿no? Yo me ocupo de gastar. Bueno, ese tipo de señores feudales son de un particularismo que hace 30, 40 años no existía en la Argentina, digamos, ¿no? Es un problema nuevo, es un problema que probablemente ni siquiera existía un siglo atrás, digamos, ¿no? Particularismo de clase, particularismo regionales y un particularismo de la política, propio de la política, ¿no? de tribus políticas en pugna que tienen un afán de convertirse en la voz de la nación muy notable y de excluir al adversario. Esa sí es obviamente una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años y que tiene todos los rasgos de lo que Ortega denomina como un proceso de decadencia, ¿no? Nuestra capacidad de integración está en decadencia en ese sentido, ¿no? ¿Hasta dónde eso conduce a la exclusión, digamos, ¿no? Porque es interesante como Ortega hace una reflexión sobre los problemas de integración como problemas muy graves, pero problemas que tienen, digamos, que pueden generar cierta estabilidad hasta el momento en que se pasa a la exclusión, ¿no? Y a la acción directa está asociado a esto, ¿no? La acción directa es el momento en el cual estos grupos particulares van por la suya, pero van por la suya en contra de los demás, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una diferencia importante, digamos, ¿no? Me parece que en nuestro particularismo es bastante menos virulento que y los intentos para polarizar y radicalizar la confrontación política han fracasado, ¿no? Han fracasado, y me parece que eso es otro dato muy importante de nuestra realidad de los últimos años, e incluso del inmediato presente, que es que los grandes intentos por
polarizar tanto en términos ideológicos como de clase, como regionales. Esos intentos han tendido a desactivarse solos, se han quedado sin combustible, en gran medida por la indiferencia de la sociedad, digamos, ¿no? Y eso también es una diferencia probablemente con los años 20, ¿no? En España y en Argentina. En esos años era probable que una movilización al estilo de Primo de Rivera o al estilo de los nacionalistas argentinos tuviera éxito porque había entusiasmo político. Por suerte en Argentina no existe el entusiasmo político, ¿no? Es un poco triste decirlo, digamos, ¿no? Uno quisiera que haya un entusiasmo civilizado, pero a falta de civilización, no tener un entusiasmo faccioso y virulento me parece que es una gran noticia, digamos, ¿no? Y eso es una diferencia muy grande entre, yo diría que las últimas décadas de la política argentina y lo que fue la política argentina en los años 70, o incluso lo que fue en los años 20 y los años 30. Y claramente es lo que es la historia europea de entreguerras, digamos, ¿no? Que es otro mundo completamente diferente, incomparable con lo que sucede hoy en día, ¿no? Y eso me lleva al tercer argumento, digamos, que es el lugar en el que está inscripta la España invertebrada y el lugar que está Argentina inscripta hoy, digamos, ¿no? A mí me hizo acordar mucho el texto a las consecuencias económicas de la paz, al texto de Keynes, que es, creo que, contemporáneo, inmediato, digamos, ese mismo año, más o menos, digamos, y es un texto también terriblemente pesimista, con mucha razón para ser pesimista, digamos, ¿no? O sea, Keynes está diciendo, la guerra terminó, pero lo peor viene ahora. O sea, lo que nos espera es tan o más trágico que lo que pasamos, digamos, ¿no? Es un libro terrible, ¿no? Terrible por la lucidez y por la acidez con la que están estudiando y analizando la política de Europa, de los vencedores, los líderes, el papel de los líderes y el papel de los actores en general. Es otra muestra de ese pesimismo justificado, ¿no? Bueno, España está inscripta en ese drama, ¿no? En ese drama europeo que va a ser que muchos de sus diagnósticos se comprueben. Ahora, Argentina no está en una situación comparable, ¿no? Somos un país en crisis hace mucho tiempo y en los últimos 10 años hemos tenido una crisis especialmente aguda y frustrante, pero estamos en una región que ha tenido una solidez económica mucho mayor y que tiene una potencialidad económica mucho mayor, con instituciones que han resistido las crisis políticas y económicas de estos años, en algunos casos sorprendentemente bien, ¿no? Uno ve la política peruana, ve ese show lamentable de sucesión de presidentes y ve la vuelta de página a la página económica de Perú. Y es extraordinaria. No hay inflación, hay inversiones, no hay desempleo. La pobreza sigue disminuyendo. En medio de una sucesión de presidentes fallidos, las instituciones sobreviven, resisten. Uno ve la situación de polarización de Chile. Es dramático que el país ejemplar, o uno de los países ejemplares de la región, esté en semejante torbellino de convulsión política. Ahora, los mecanismos democráticos siguen funcionando y los actores radicalizados fracasan, una y otra vez fracasan. La derecha radicalizada fracasa, la izquierda radicalizada acaba de fracasar de nuevo, después de otros fracasos previos. Y me parece que eso es extraordinario, digamos, ¿no? Entonces, Argentina tiene de dónde agarrarse, digamos, ¿no? Probablemente España está en una situación mucho más delicada para encontrar ejemplos y vecinos de los que agarrarse. Y Argentina no, Argentina tiene de sobra experiencias de las que inspirarse para sostener un esfuerzo de construcción de instituciones económicas mejores de las que tiene, que sin duda son de las peores de la región,
y de preservar la convivencia democrática aún en un ambiente relativamente polarizado, que obviamente en Argentina es mucho menos polarizado que en Chile, y también que en Brasil, o que en Colombia. Entonces yo diría, esa situación es sin duda un ambiente en el cual élites deficientes como las que tenemos, con bajísima posibilidad de cooperación política, sin embargo tienen la oportunidad de practicar el ensayo y error, digamos, ¿no? Los errores no llegan a tanto. ¿Por qué? Porque están esas instituciones republicanas que sostienen, aún en la decadencia, sostienen la convivencia, y porque nuestro desbarranque económico no tiene chance ni de generar un castillo de naipes en la región, y tiene de dónde agarrarse para reconstruirse, digamos, ¿no? Lo vemos en la eficacia con la cual algunas pocas instituciones regionales e internacionales están sosteniendo a un esquema económico que es penoso, pero sin duda que es menos malo del que tendríamos si eso no existiera, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que para pensar la cuestión de nuestra cooperación, que es el modo en que podemos salir del particularismo para ir hacia un proceso de integración, y pensarlo en términos democráticos, digamos, ¿no? O sea, pensar los mecanismos no a través de la épica del guerrero, sino a través de la épica del burgués, digamos, ¿no? O sea, en una clave de una convivencia dentro del pluralismo. Me parece que los instrumentos están disponibles, ¿no? Si la sociedad argentina, siendo tan pluralista como es, no logra cooperar, no logra convertir su particularismo en un insumo de la cooperación, es porque tiene trabas en algunas de estas instancias, digamos, ¿no? Clasistas, regionales, institucionales, partidarias. Esas son la agenda de las cuestiones que hay que resolver. Y esa agenda es tan evidente, es tan conocida, que me parece que hay poco de lo que, digamos, se puede hacer filosofía sobre esto, pero me parece que más que todo lo que está al alcance de la mano es hacer acción, y no acción directa, acción institucional, digamos, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido estamos frente a posibilidades que Ortega hubiera envidiado, digamos, ¿no? Que obviamente para Ortega hubieran sido una panacea, una maravilla, y no tenemos que desestimarlas, porque de otro modo el realismo que hace falta para hacer un buen diagnóstico y no actuar con ilusiones vanas se puede convertir en un desaprovechamiento de las oportunidades, ¿no? Esto es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muy bien, siempre al finalizar las exposiciones el moderador está un poco obligado a hacer una recapitulación. En este sentido, yo simplemente diría con José Lazaga lo que vimos fue el contexto, ¿no? y el mensaje que le daba Ortega a sus lectores en España. Es muy importante porque Ortega se preciaba por ser un escritor que tenía muy en cuenta a quién le estaba escribiendo, a quién se estaba dirigiendo. En cierta forma, nosotros al intentar este puente con la Argentina estamos violentando ese principio fundamental que tenía Ortega, que era el de conocer a quién se dirigía su palabra. Luego con Fernando Devoto tuvimos la oportunidad de ver el impacto que tuvo, no solamente en España la obra, sino luego trasladada a la Argentina, que era lo que ocurría en nuestro territorio con las palabras que Ortega había depositado en esa obra. Decía él, bueno, en definitiva, una obra que tiene un cierto tono melancólico, pesimista, para nosotros optimista, si tenemos en cuenta que Ortega ya había visitado Argentina en 1916 y no escribió Argentina invertebrada. Así que en ese sentido, digamos, es a favor. Y después con Marcos Novaro, que dijo, bueno, a ver, ¿qué pasaría si nosotros ese esquema interpretativo lo usáramos o tratáramos de usarlo o de interpretarlo en clave argentina de la actualidad? También en este caso tenemos él es declaradamente
digamos, optimista en eso. Y bueno, el optimismo también lo sacamos de la propia obra, porque nosotros en Argentina no tenemos una Edad Media visigótica a la cual echar la culpa de todo lo que nos está pasando. Así que en ese sentido, forzadamente tenemos que ser optimistas. Pero es cierto que la obra tiene conceptos, categorías, que si bien en el contexto, por supuesto, de la España del principio del siglo XX a lo mejor no son trasladables a la Argentina del principio del siglo XXI, sin duda son diríamos así, son un instrumental, ¿no? Algo así como una suerte de trépano para poder penetrar en nuestros problemas y tratar de ver, bueno, qué sale. Y yo creo que si nosotros nos comprometemos a revisar cuál ha sido el papel de nuestras élites, cuál ha sido el papel de nuestra dirigencia, en el sentido de que lo usa Ortega, esas minorías, ¿no?, que deben conducir a las masas. ¿Cuáles son las masas o qué tanto de masas tenemos nosotros en Argentina? ¿Cuál es el balance entonces entre masa y minoría? Esto que decíamos de los particularismos, los grupos incapaces de enfrentarse de una forma civilizada, institucional, y que no sea a partir de una acción directa en la cual lo que estoy dando a conocer es que el otro, no le presto oídos al otro, no me interesa el otro y lo único que me interesa es avanzar en todo caso sobre él. Creo que todos esos son entonces motivos para que sigamos pensando con la ayuda de Ortega a través de España Invertebrada. Quiero dejarle un minuto si José quiere intervenir, porque bueno, él ha escuchado las exposiciones posteriores. No sé si querés agregar algo, querés comentar algo. Estupendo. Pues he seguido con muchísimo interés las intervenciones tanto de Fernando Devoto como de Marcos Navarro. Estoy completamente de acuerdo con ellos. No tengo opinión sobre el análisis, que me ha parecido, por supuesto, ajustadísimo, de Marcos sobre la actualidad argentina. Y en lo que respecta a algunas observaciones que ha hecho Fernando Devoto, yo creo que el cesarismo y ¿cómo decir? Las ideas conservadoras que se le adjudican a Ortega actúan retrospectivamente sobre España Invertebrada. Yo creo que en España Invertebrada todavía Ortega no está ahí. No entro ni salgo en que después lo esté y efectivamente evolucione, sobre todo a raíz de la Guerra Civil o a raíz de su desilusión de la República muy, muy rápidamente hacia cierto liberalismo conservador. Pero es curioso que releyendo el libro estos días me encontraba con que el único particularismo que no critica Ortega es el de la clase obrera española. O sea que, leyendo con cuidado, dice, bueno, pero el particularismo de la clase obrera resulta que se basa en una teoría europea y bueno, no es genuino de ellos, ¿no? A los demás los critica y los cuestiona, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las precisiones del profesor Devoto sobre la recepción de España Invertebrada me han interesado muchísimo y si las tienen publicadas estaré encantado de leerlas en cuanto pueda y nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Entonces ahora le cedo la palabra a Fernando, si quiere completar algo de lo que dijo antes. No, solo yo creo que el problema no es tanto en correlación con lo que dice el profesor Lazaga, la palabra de Ortega, sino la recepción de esa palabra, que eso es lo que yo traté de argumentar. Estoy completamente de acuerdo que no es la caracterización, los 20, de un Ortega conservador. Eso. Ahora, no era ese mi punto. Mi punto eran tres, muy cortitos. Invitó al profesor Lazaga a una discusión sobre la eventual utilidad de la obra de Ortega para pensar una cuestión como el populismo. Solo primero quería decir que el término populismo en el 1920 significaba otra cosa. Eso es lo primero. Tenemos dos grandes tradiciones, los rusos, la tradición narodniki, tenemos la tradición norteamericana agraria y tenemos
sobre todo en los años 20, la novela populista en Francia. Entonces, la novela que se define populista, ¿no? Que es por su atención a pequeña gente. Entonces, digamos así. Sin embargo, yo sí creo, en ese sentido, que esto lo podríamos remodular tal vez de otro modo. Me parece a mí. ¿Cuál fue el retorno de Tocqueville? El retorno de Tocqueville fue la caída del socialismo real, o la crisis del socialismo real, la reaparición del problema de la democracia. Bueno, yo creo que hay un problema élite-masa hoy en las sociedades contemporáneas. Creo que sí, creo que todos lo vemos, no es un problema argentino, es un problema general. ¿Cómo eso funciona? Hay una crisis en Europa significativa. Entonces yo creo que ahí sí podemos decir hasta qué punto las preguntas de Ortega, en otro contexto, podrían o no ayudarnos a mirar la relación, ese problema, la relación entre élite y dirigente. No se llamáramos masas, y tiene mucha razón Marcos Novaro cuando habla de que estas masas son desmovilizadas, son masas no masa, hubiera dicho Ortega, pero eso también es un conglomerado, la opinión, si queremos, en los términos de Tarde, la relación entre la opinión y las minorías dirigentes. Yo creo que ahí podríamos hacer algo, podríamos discutir, qué sé yo, no lo sé, sin que yo me quiera meter en el hoy, porque los historiadores nos refugiamos en el ayer. Como un solo punto. Creo que el tema de lo que decía Marcos, coincido, es el regionalismo. El regionalismo es viejo, y es hijo del pacto de la Constitución de 1853. Las primeras transferencias, o sea, un Estado federal que en realidad es gobernado de Buenos Aires con los recursos. Un poco está en el libro, ese gran libro de Natalio Botana, El orden conservador. El primero que mandaba plata a las provincias era Bartolomé Mitre. Entonces, ahora se dirá, esto es un escándalo. Sí, claro que es un escándalo. Pero quiero decir, esa idea que de todas maneras eliminó el problema del regionalismo como expresión política, ¿no? O sea, como alguien que se quiere ir, o los que se llaman en España los nacionalismos periféricos. Pero no eludió esa disfunción muy grande que ya otro gran pensador argentino, Juan Álvarez, presentó en ese libro de 1918 que se llamaba El problema de Buenos Aires en la República Argentina. Entonces, nada, solamente eso. Yo la invitación a discutir siempre las tomo, y las que hace el profesor Lazaga, yo digo, ¿nos sirve o no nos sirve? La pregunta, vuelvo a insistir, no la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Esto es como para continuar con un cafecito, ¿no? Es decir, acá es difícil. Marcos. Bueno, breve, muy breve. Así por ahí hay preguntas del público, no sé si. Sobre el regionalismo, sí, efectivamente tiene mucha historia. Me parece que hay una novedad, digamos, curiosa. Nunca hemos tenido tantos presidentes porteños. ¿Por qué será? Yo creo que las provincias ya no quieren tener presidentes. No quieren tener presidentes, ¿no? Es una especie de división del trabajo. Ustedes cobran los impuestos, nosotros los gastamos. Y yo creo que esa no era la lógica de las coaliciones, donde estaba la idea de que, bueno, nosotros nos apropiamos de la aduana, pero bueno, con esto vamos a hacer una coalición nacional, ¿no? Y esa coalición nacional vamos a sostenerla desde las provincias, porque los votos están en las provincias. Hoy para elegir presidente ni siquiera los votos están en las provincias, ¿no? O sea, eso ha cambiado, en 100 años ha cambiado radicalmente. Entonces hoy tenemos coaliciones de gobierno nacional que son porteñas, que tienen que cobrar impuestos para que gasten allá, gente que no se sabe bien qué interés tiene en sostener estas coaliciones. ¿Para qué? Arréglense ustedes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un regionalismo nuevo, que es un poquito más particularista en el sentido de que lo dice Ortega, digamos, ¿no? De una indiferencia total. La gente es completamente indiferente. Hacé la política que quieras, no me vengas con tus problemas. Esos son tus problemas. Nosotros nos ocupamos de alumbrado, barrio y limpieza. Son ni siquiera gobernadores, son intendentes, ¿no? Esa es una fase extrema del regionalismo. Bueno, ahora, lo otro es el tema de la igualdad. Vos hiciste mención
perdón que me extiendo un segundito sobre el tema de la igualdad, porque me parece muy interesante. ¿Por qué la sociedad argentina está desmovilizada? Bueno, yo creo que hay un montón de motivos, digamos, ¿no? Pero uno de los motivos es en qué se ha convertido nuestro igualitarismo, ¿no? Es un igualitarismo que de vuelta es también bastante parecido a esto que dice Ortega sobre este desprecio hacia las élites, que es un desprecio autolimitante, digamos, ¿no? La masa, al despreciar a los mejores y elegir los peores, se autolimita. Se autolimita porque, en gran medida, yo creo que, por lo menos la pregunta no la quisiera responder para el caso de España, ni para lo que diría Ortega sobre eso, pero si uno lo aplica a la pregunta a la Argentina, diría, es la frustración, es un igualitarismo frustrado, ¿no? Si uno compara uno de los textos que se me ocurre, digamos, que tiene un tenor orteguiano, pero en los años 60, cuando Argentina estaba movilizada con un igualitarismo activo, es ¿y qué carajo me importa?, de O'Donnell, ¿no? Es ese texto en el cual él compara el igualitarismo argentino con la segregación de clases en Brasil. Dice, un tipo que quiere marcar diferencias en la calle en Buenos Aires, en términos de su superioridad de clase, se enfrenta con una respuesta que en Brasil es imposible, que es, ¿y a mí qué carajo me importa?, ¿no? Esa respuesta sigue existiendo en las calles de Buenos Aires, pero es un igualitarismo vacío, porque la posibilidad de convertir ese desprecio de las élites en alguna forma de equilibrio de poder no existe, ¿no? No existe en ningún terreno, ni cultural, ni político, ni mucho menos económico. Y por lo tanto, es un igualitarismo tan frustrado que en lo único que se realiza es en sostener el desprecio, ¿no? Yo simplemente ratifico mi desprecio. Y es eso, digamos, ¿no? Es autolimitante. Ejerzo un igualitarismo simbólico muy, muy frustrado porque no puedo traducirlo en ninguna otra cosa. Me parece que esa sería una buena explicación de por qué nuestro populismo es tan pobre, digamos, ¿no? Es un populismo que hace mucho ruido, pero la verdad es amenazante, es movilizador, genera algún tipo de amenaza al orden. Es un populismo destructivo, sí, pero no movilizador, ¿no? Yo lo que quería sugerir, vos tenés razón, soy historiador, no voy a decir que esto es igual que en 1860, es evidente. Lo que sí quiero decir que la Constitución del 53 siempre dio, a partir del Senado, una llave de bloqueo a las provincias de cualquier tipo de política pública y un instrumento para repartir la plata. Entonces, desde la lógica de las instituciones, ese es un problema como lo había visto Rivarola ya hace muchísimos años. Bien, y si hablábamos de ¿cómo era? Automoderación, ¿la palabra? ¿Cómo era? Autolimitación. Bueno, yo voy a ejercer una autolimitación sobre el poder de la tiranía del micrófono. Entonces claro, por eso no voy a hablar yo, sino que espero, si ustedes alguno tiene preguntas o algún comentario que hacer, con mucho gusto. Como ustedes no me van a hacer ninguna pregunta a mí, yo puedo movilizarme y puedo acercarles el micrófono a ustedes. Así que, Marta. Sí, yo quería destacar algunos puntos de España invertebrada. Primero, que en la sección 6 de España invertebrada, de la parte 2 de España invertebrada, Ortega dice una cosa muy importante, que cuando una nación tiene una gran empresa, esa empresa si no tiene motivación, unión, etcétera, etcétera, se viene abajo y decae y decliva. Y dice, en esa sección, la mejor empresa que tuvo España en toda su historia fue el descubrimiento de América. Entonces, eso abre un debate enorme. Y además dice que no hay que mirar solamente al tema de los colonizadores, sino al tema de la colonización. Con lo cual, eso abre todo un debate con Ricardo Levene, con Rafael Altamira, que había estado dando vueltas en la Argentina también, con su libro Las huellas de España,
Y sobre todo, muy interesante también la reacción a España invertebrada de Juan B. Terán, desde el norte de la Argentina, en un libro que se llama La salud de España. Porque ahí Terán hace una especie de España invertebrada, pero viendo los defectos nuestros, como diciendo, esto que dice Ortega, que nuestra colonización fue un periodo maravilloso, no señor, fue todo lo contrario. Entonces es muy interesante ver la recepción de muchos de estos personajes que vivían en torno a Ortega en aquella época, cómo ven ellos todo el tema de España invertebrada, y sobre todo que hay una de las cosas que dice Ortega y que Levene va a tocar muy puntualmente, y Opskatequi, que es otro que vino con la cultural también y habló sobre las mujeres en la colonia, que Castilla es el centro del derecho español, del derecho argentino también. Es decir, nuestras leyes y nuestros derechos están basados en la cuestión española. Y esto es un tema importante porque había una gran discusión, un problema que Ortega tiene mucho sin resolver a lo largo y sobre todo en España invertebrada, que es el tema del ascenso norteamericano. Las masas, ¿quiénes son las masas? ¿Las nuestras? ¿Las de Estados Unidos organizadas de otra manera? ¿El impacto de Estados Unidos en el continente sudamericano? Y después Terán que dice, no hay unión latinoamericana, eso es una quimera, eso no existe, porque nosotros tenemos nuestros propios particularismos. Yo creo que es un debate enorme y yo creo que el profesor Devoto seguro, porque él tiene todas las conexiones con esas personalidades que yo, pero me parece que es un debate muy grande y muy complejo. Del pasado, pero sí, cuidado, porque estamos hablando del odio y Joaquín B. González en 1910 escribió El juicio del siglo. ¿Y qué dice? El odio de los argentinos. Está hablando del odio de los argentinos. Y dice, esto lo pesqué también de un español que se llama Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote. Entonces, está la cultura del odio, está la cultura de que no tenemos una cultura de concordia, de sabernos unir. Y Ortega ve lo mismo en Europa. Europa está descalabrada. Entonces, este artículo de este chico de La Plata, justamente lo que Ortega dice es, él ha visto la proyección que yo puse en España invertebrada, que el problema es un problema también de particularismo europeo. Mientras España no se una, y ahí entra todo el debate de la Unión Europea, mientras España no se una, vamos a seguir con particularismos, como en España, como en Europa y como en el resto del continente americano de herencia española. Esto es lo que yo quería más o menos puntualizar, pero creo que el profesor Devoto mencionó unas personalidades que también pueden aclarar este enjambre. Bueno, ven por qué se llamaba introducción al presente. Son cuestiones actuales, ¿no? No sé si querés decir algo. Esta idea del problema de los orígenes, y el problema de los orígenes es España, o el problema de los orígenes es la conquista española y la colonización, es el problema, curiosamente, de los ensayos decadentistas que hay en Argentina, en el momento que Argentina está rimbombante, digamos más o menos en la primera década del siglo. Es Bunge, es Lucas Ayarragaray, es el mismo García en la ciudad indiana. En ese momento se decía, si nosotros no logramos, lo que por lo más viejo es Alberdi, ¿no? Si no logramos cambiar la población, esto no va a funcionar. Si no logramos traer más población europea y más población blanca, esa herencia, que es la herencia colonial, seguirá dominando sobre la gente. Entonces lo que quiero decir es que estas meditaciones decadentistas, curiosas, que claramente en el contexto europeo son también en muchos casos anteriores a la Primera Guerra Mundial, no solo posteriores a la Primera Guerra Mundial, también tienen un correlato aquí entre los intelectuales. Entonces siempre demos a los intelectuales el lugar que le corresponde, ni más ni menos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Enrique Aguilar.
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones ante todo a los oradores y un abrazo estrechísimo para el querido Pepe. Me hace mucha ilusión, como dicen ustedes, que nos encontremos pronto, así que a ver cuándo te vienes. La pregunta es, ¿hasta qué punto consideras que la idea del proyecto sugestivo en vida en común tiene vigencia hoy, ¿no? Esa idea filo-renaniana y hasta por ahí no más, porque como tú recuerdas, Ortega consideraba arcaizante esa fórmula plebiscitaria en la medida en que el plebiscito de Renan lo que plebiscita es una nación ya hecha, ¿no? Y no sirve para plebiscitar una nación in statu nascendi. Entonces, ¿hasta qué punto en sociedades pluriculturales, multiculturales, plurilingüísticas, con consensos quebrados, con un ayer que divide y fractura todavía el presente, invertebradas, con proyectos individuales que en muchos casos son mucho más universalistas de los que fueron en otro tiempo? ¿Hasta qué punto esa idea te parece que tiene vigencia? O para ponerlo en otra fórmula, para ti, ¿qué unen hoy las naciones? Esa sería mi pregunta. Gracias, Enrique. No sé si está funcionando ese micrófono. A lo mejor se puede, si quieren ustedes intervenir. Sí, ese. Ah, perdón. Entonces, ya lo dije. Está el pasado, pero está el proyecto de vida en común, el futuro. La nación funciona si es un proyecto de futuro. Se ha insistido siempre en ese texto sobre el plebiscito. Y no se ha insistido lo suficiente sobre el proyecto futuro, que es la otra parte del texto de Renan. Perdón, pero creo que la pregunta es para Pepe. Pepe, estaba presente. Bueno, sí, estaba completamente. La nación, ¿qué perdió en vida las naciones hoy? Y deseando decir algo. Sobre todo saludar a Marta, que estoy encantado que esté ahí, y a el querido Enrique Aguilar, que me ha gustado mucho oírlo. No, verdaderamente ha hecho una pregunta absolutamente relevante, muy difícil de responder, pero voy a intentarlo dándole una vuelta digamos, a lo que yo encuentro de más valioso en esa, digamos, dialéctica insuficiente de minoría y masa. Es decir, cuando Ortega mucho después en El hombre y la gente, y ya después de haber aparcado definitivamente la palabra masa, porque se da cuenta de que no solo de que la palabra masa a partir de los años 30 significa una cosa completamente distinta de lo que él pretende darle el sentido que le da en sus dos libros, en España invertebrada y en La rebelión de las masas. Bueno, ¿a dónde voy a parar? Que en la reelaboración que hace de este problema, minoría-masa, celebro estar de acuerdo con los dos compañeros de mesa en que efectivamente algo de razón tiene Ortega al plantear que las sociedades necesitan minorías y necesitan masas, minorías ejemplares y masas dóciles. Pero por volver ahora a la pregunta de Enrique. Lo que en la vuelta que le da Ortega a la definición de Renan, lo que hace Ortega es subrayar el elemento de futuro, efectivamente, como el propio Enrique acaba de resumir. Entonces, en esa idea de proyecto en común, lo que hace Ortega es subrayar que la dimensión de la vida humana, el futuro, es verdaderamente lo decisivo o uno de los aspectos decisivos de esa vida. Por tanto, ¿cuál es el papel de la minoría? Inventar ese proyecto de vida en común. En la clara idea de que si no consigue seducir a la masa, y la palabra seducir es la que Ortega emplea, si no consigue seducir con su ejemplaridad a la masa, entonces ese proyecto de vida en común nunca será posible. La nación es una unidad dialéctica, una unidad real, de oposición, pero también de unión de minorías y masas. Si falla uno, el otro también estará condenado al fallo. Por tanto, la idea de nación, el futuro de la nación siempre estará en la dimensión creativa que tiene la vida humana, puesto que, pasando ahora por un momento
de la sociología a la metafísica, es decir, a la filosofía primera de Ortega, la vida se nos da sin hacer y por tanto la vida tiene que ser invención de sí misma. Eso vale para la vida individual y eso vale para la vida colectiva. Y este sería el secreto que estaría detrás de la idea de nación de Ortega. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a ser egoísta con el tiempo porque ya llevamos más de una hora y media conversando tan gratamente con nuestros invitados desde España y aquí en Buenos Aires, en Argentina. Espero que este primer momento, esta primera reunión de introducción al presente haya logrado su propósito, que es, bueno, esclarecernos, ayudarnos, darnos recursos para entender la época en que vivimos. Así que, bueno, con esa esperanza los despido, les agradezco a los participantes, a Pepe, a Fernando, a Marcos, su presencia y por supuesto la de todos ustedes y espero que nos sigan acompañando en las próximas reuniones que vamos a tener en este ciclo también. Muchas gracias a todos. Muy interesante, Fernando, muy lindo. Un abrazo a coro, Sí, tengo más o menos escrito. Sí, está.